Un hombre se desplomó, un hombre joven, de tez oscura. Se oyó un ruido sordo al chocar su cabeza contra el suelo del vagón. La botella de agua que llevaba en la mano rodó a un lado. Sus miembros se agitaron convulsionados, erráticos. Todos los rostros se volvieron hacia él. Las manos se tendieron, los cuerpos se acercaron. Una mujer cogió la botella de agua, la abrió y roció el rostro, el cuello, los brazos del joven, que de repente despertó y se incorporó aturdido. El brillante insertado en el lóbulo de su oreja resplandecía. Unos más diestros, otros más torpes, todos los presentes habían acudido en su ayuda. Todos se habían abalanzado hacia él, todos menos yo, que permanecía de pie sin hacer un gesto, como si el mundo fuese una película de la que fuese espectadora, absorta, abstraída, asistiendo de la misma manera que cuando era niña. No con indiferencia, no, sino con las sensaciones y los sentimientos que experimentaría un espectador. El espectador se conmueve, pero su cuerpo no se mueve. Los gestos no suceden salvo interiormente. Allí sí, uno acude e incluso se diría que habla, que interviene, pero en realidad ningún sonido sale de sus labios, ningún gesto tiene lugar. Extraña indiferencia tan solo aparente, extraña contención que obtiene con el tiempo carta de naturaleza. Así yo, así desde los inicios, así es como el mundo ocurría ante mí, así es como yo existía, como existo aún muy a menudo, dentro y fuera a un tiempo, con el convencimiento de ser invisible. Espectadora del mundo más que actora, inmersa en él como un fantasma. El mundo acontecía y yo lo contemplaba con la impresión, o no era una impresión siquiera, pues no había reflexión en ello, de ser transparente, o más bien incorpórea y muda. No mires a la gente así, me decía mi abuela cuando en el tranvía intuía que mi mirada molestaba a la persona sentada frente a mí. Las miradas insistentes molestan, al parecer. Cierto temor a perder esa distancia que nos protege y a la que llamamos intimidad. Yo no tenía conciencia de estar mirando a nadie. Algo de mí simplemente vivía en ajeno. Creo que supe mucho antes de que la razón interviniese, ponerme, como suele decirse, en el lugar del otro. Ocurría sin querer, sin pensamiento, sin voluntad. Algo de mí penetraba en aquella interioridad. Sabía del otro como saben los gatos. No había ningún yo en esas transposiciones. Yo no estaba. Apenas formado, el mí aún no tenía peso y aún ahora pienso que esa levedad fuese la razón por la que me resultase fácil atravesar las membranas protectoras de los demás, esas que tan a menudo devienen máscara en cuanto adquieren solidez. Crecí en los internados siendo un fantasma mudo entre mis iguales. Las cosas transcurrían a mi alrededor. Parecía que no me concernían, o al menos no directamente. No tuve que aprender a callar. El silencio tan apreciado por quienes nos tutelaban no era virtud en mí, sino naturaleza. Aprendí el mundo como se aprende de un espectáculo, en el que las causas y sus efectos, los estímulos y sus respuestas, las concatenaciones se comprenden sin necesidad de reflexión. Sabía, como sabe un espectador, de qué modo vibraban los personajes que evolucionaban en escena. Lo sabía y lo sentía. Lo sentía vibrar sin necesidad de que se moviesen, sin necesidad de que su cuerpo delatara un estado de ánimo o el discurso de sus pensamientos. Los sentía y los reconocía, me adentraba en ellos, les habitaba, como me adentré en aquella mujer sentada frente a mí en el tranvía y de cuya interioridad me desprendí en el mismo instante,
en el que tuve que apartar la mirada. Ese instante es el que me permite ahora contarlo, pues en ese mismo instante en el que me forzaron a salir fue cuando tomé conciencia del viaje y de la doble dimensión de mi persona. Del libro primero El hambre, el texto Los límites del otro, de Chantal Maillard. Mi nombre, Nora Lescano.